Nahui Olin fue en los años 20 la mujer más bella de la Ciudad de México, y no nada más eso. En ella podemos encontrar historias fascinantes para las que nos viene a hablar Adriana Malvido. Ella es periodista cultural y una investigadora que le ha dedicado varios años de su vida a semejante mujerón. Adriana, bienvenida. Es de verdad Muchas un placer gracias. platicar contigo. Muchas gracias por invitarme. De Nahui Olin. Oye, ella es normalmente conocida, si se le conoce, es como la amante del Dr. Atl. Exacto, siempre se ha hecho referencia a ella. Se hizo durante muchos años un silencio. Y después, cuando yo empiezo a hacer la investigación, todo lo que encontraba era en referencia a un hombre, hija del general Mondragón, amante del Dr. Atl, ex esposa de Manuel Rodríguez Lozano, modelo de Diego Rivera y de Edward Weston. Siempre era en referencia a un personaje masculino, y yo decía, esta mujer tiene que tener una vida propia. Ahí es. Y vaya que la tuvo, ¿no? Sí, por supuesto. Tú dices siempre que las nuevas generaciones tienen que conocer a Nahui. Claro. Como lo que ella era, no como la amante de, la esposa de tal. Primero Carmen y luego Nahui, y murió como Nahui, y siempre hizo lo que quiso, y no le importaba si el mundo afuera no estaba de acuerdo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Mira, yo empecé a investigar a Nahui hace 25 años. De hecho, la primera edición es hace 25 años. Pero nunca me soltó el personaje, o yo no lo solté. He hecho otros trabajos, otros libros, pero Nahui Olin siempre ha estado ahí. Y entonces hace las ediciones no se han detenido, pero digamos que ya quedaban muy pocos ejemplares. Y un día me invitó un grupo de jóvenes rockeros, un grupo que toca, a que les diera una plática de Nahui. Y cuando yo les pregunté por qué les interesaba, uno de ellos me dijo, muy jóvenes, de 20 y tantos años, porque nos identificamos con ella. Ellos sí tenían un poco de más contacto con el personaje, y dije, claro, yo creo que hacía falta que esta generación conociera a Nahui Olin, porque lo que había de ella, por lo menos hasta ahora, es muy visual, ¿no? Ella fue una mujer bellísima, como tú dices, pero hay mucho más allá. Y ella misma lo decía, vean más allá de los ojos verdes, porque es tan bonita, tan guapa y tan fuerte. Uno se puede quedar hipnotizado en esos ojos. Porque además es muy fuerte, ¿no? No es así nada más bonita. Ella comunica mucho con su físico, con sus ojos, con su cuerpo. De hecho, es lo que yo planteo, que Nahui Olin fue una mujer que tenía una necesidad imperiosa de expresarse. Entonces lo hacía con todo lo que estaba a su alcance. Si era una pluma, pues escribiendo; si era un pincel, pintando, o con su propio cuerpo. Amaba su cuerpo, ¿no? Cuando vemos las fotografías de sus desnudos de Garduño y las de Weston también de su rostro, uno se da cuenta de que hay mucho más que una modelo o una musa. Es una artista. Ella hacía arte con su cuerpo. Exacto, es como dice el curador de la exposición que hubo en el Munal, Mariano Mesa, que dice, ella dibujaba con su cuerpo. Y es totalmente acertado, ¿no? Ella además está retando no solamente al fotógrafo, sino a quien va a ver esa fotografía, a nosotros, pues. Entonces yo siempre pensé que Nahui Olin, bueno, tenía mucho más que decir que eso. Lo empezó a decir hace 25 años con una exposición en el Museo Mural Diego Rivera, en donde ya se ve como pintora, y a lo largo de todos estos años ha habido otros trabajos, ¿no? Pero pensé, y por eso decidimos hacer la reedición, que hay toda una generación que puede conectarse con ella. Yo creo que Nahui Olin se comunica más con tu generación, por ejemplo, que con la mía. Yo creo que sí, yo creo que era una mujer muy adelantada a su época. Totalmente. Y entre más hago una relectura de su vida, más veo puentes de comunicación con la generación de ustedes, de artistas, por ejemplo. Como tú decías, ella fue Carmen Mondragón, hasta que el Dr. Atl la bautiza Nahui Olin, y ya no va a responder. Ya no responde al nombre de Carmen. Ya no. Ella dice, soy Nahui Olin, 4 movimiento, que es el poder que tiene el Sol de mover a los planetas, el movimiento generador de los ciclos del cosmos. ¿Esto es lo que significa Nahui Olin? Eso significa, textualmente es 4 movimiento, en náhuatl.
pero el significado es el poder generador de los ciclos, perdón, el movimiento generador de los ciclos del cosmos. Es el quinto sol en la era en que vivimos. Ella siente la necesidad o la responsabilidad, dime tú si estoy mal, de meter el sol para que salgan las estrellas. Algo de verdad fantástico, que la gente yo creo que en ese momento la veía como una loca, ¿no? Exacto. Pero era su deseo y a ella nunca le importó lo que los demás pensaran. Es como dice Homero Aridgis, una locura poética, es una locura iluminada, digamos, ¿no? Porque se sale totalmente del molde que estaba hecho para las mujeres de la época. Que era, pues, si tú ves las fotografías de época, no puedes creer el contraste que hay entre Nahui Olin y las mujeres, muy conservadoras, cómo se vestían, sobre todo las de su clase social, que era la aristocracia de esa época, que ella abandona, ¿no? Ella abandona esa aristocracia para hacer su vida libre, para romper con todos esos tabús, para expresarse. Y entonces, claro, cuando ya es mayor, cuando ya es muy mayor, que va todas las tardes a la Alameda a alimentar a sus gatos, se le acerca Homero Aridgis y le dice: señora, ¿por qué está viendo al sol? Le va a hacer daño. Él era un joven poeta de 20 y tantos años, y esto también lo contaba José Emilio Pacheco. Y ella dice: no, es que yo tengo la responsabilidad de meter al sol para que salgan las estrellas. Esto te dice mucho de Nahui Olin, porque creo que tiene un contacto muy importante con el cosmos, tiene también el impulso de vivir creativamente, de hacer de la vida una obra de arte también. Exacto, es que su estilo de vida fue una obra de arte, ¿no? Y yo creo que fue una feminista transgresora, a lo mejor sin pensarlo siquiera, ¿no? Para la época en la que vivía, como tú dices, o sea, la gente conservadora, las mujeres muy tapaditas, y ella desnudándose, ella divorciándose, viviendo en unión libre con Dr. Atl. Sí. Ella era modelo, bueno, más que modelo, pero ella posó para Diego Rivera en el primer mural que pinta Diego Rivera en San Ildefonso, en 1923. Es el primer mural que pinta cuando regresa de Europa. Y Frida era casi una niña de prepa, pero siempre le tuvo un poco de celos a Nahui, ¿no? Ya ves que le decía: cuidado que Lupe, que ahí viene, cuidado Diego, que ahí viene Lupe, cuando estaba Nahui, o cuando Nahui posaba: cuidado que ahí viene Nahui. Así. Además, estas mujeres, podríamos decir que Nahui tuvo una relación muy apasionada, muy intensa con Dr. Atl, incluso tal vez un poquito tóxica, no sé, pero yo no veo nunca el momento en el que ella se abandona por un hombre. No, nunca. Como si lo veo desde mi perspectiva, no sé, con Frida Kahlo, con Antonieta Rivas Mercado. Nahui nunca se abandona por un hombre. No, al contrario. Ella, como te decía, se entrega, pero no se somete. Además, es una mujer, claro que es muy apasionada, pero no solo en sus relaciones amorosas. Es apasionada con la vida, es apasionada con el arte, con la poesía. Y entonces, claro, con el doctor Atl tiene una relación de unos años. Pero más que tóxica, fíjate, yo diría que es una relación, sí llega a la violencia, como él relata en su autobiografía, que ella llega a ponerle un revólver en la frente, ¿no? En la cama. Hay una anécdota que tú narras aquí que a mí me hizo reír bastante, cuando ella lo acusa de haberle robado unos cuadros y le lleva a la policía. Eran unos cuadros que ella misma le había vendido, y entonces lo hace pagar 2 veces, ¿no? Porque ahí ya no tenían una relación ellos. No, ya no. Ya estaban separados. Pero sí, así era, ¿no? Y entonces, pero más que tóxica, es una relación muy fructífera para el arte mexicano. Cuando viven juntos, los dos pintan muchísimo, los dos escriben muchísimo. Nahui publica 4 libros en su relación. Entonces, ese amor es muy inspirador, digamos. Estaban Entonces, en la etapa de mayor creatividad, ¿no? Yo creo que sí, y aprendiendo uno del otro, y pintando juntos, escribiendo juntos, leyendo juntos. Entonces, claro, es un amor muy apasionado, y llega la violencia y a eso que tú estás relatando. Por ejemplo, un día se pelean y el doctor Atl la encierra en una regadera y la deja ahí durmiendo, ¿no? Y entonces ella se levanta muy calladita también y se pone a escribir y se va, y era una denuncia a la policía. Pues ella no se deja. ¡Wow! Ajá, entonces ella no le dice nada, pero va y lo denuncia, ¿no? Igual cuando las pinturas le hace una trampa. Pero mira, la maravilla de
de que pasa tanto tiempo cuando empieza una investigación es que siempre salen cosas nuevas. Ahorita, antes de sacar esta edición, encontré en un archivo unos documentos nuevos, que incluyen el epílogo, que es nuevo, donde se puede ver que el doctor Atlas la sigue amando. Le manda un telegrama, pero ya ellos no tenían una relación en los 30s, donde le dice que la ama y que las estrellas, que estuvo en un barco y que la recordó. Y entonces dices, todavía, siempre siguieron como amigos, como colegas, pero aquí ves que todavía hay algo. Pero ¿no? ella sí cortaba como este hilo, ¿no? Sí. Sí, en su matrimonio también se separó y ya fue como allí se terminó, bye. Bueno, pues es que imagínate, ella estaba casada con un hombre que era homosexual. Entonces, en esa época era una sociedad muy represora. Entonces, se casa Rodríguez Lozano, un talentosísimo pintor con ella, pero pues ella no son felices, obviamente no son felices. Además, están en el exilio en Europa. Lo único que los une allá es la pintura. Y regresan a México y se divorcian, ¿no? Y entonces inmediatamente se va con el doctorado. ¿Sabes cómo lo percibo yo? Ella se casa no con la idea de reproducir como este estereotipo de voy a ser ama de casa, voy a cuidar a mi marido, voy a tener hijos, sino ella se casa porque le gustó el tipo. Claro. ¿no? Ah, no, claro, no. Y nada más. Sí, no, su perspectiva de vida, su horizonte es mucho más amplio que el horizonte doméstico que se le ofrecía a las mujeres de su época. Pero si te fijas, ella se arrepiente unos días antes y les dice, yo no me quiero casar. Y le dicen sus papás, pues o te casas o al convento. Hay otras que se fueron al convento y no se querían casar, como Sor Juana, que prefieren su cuarto propio y desde ahí crear. Nahui que se iba a ir al convento. No, pues prefiere casarse, se va, y después tiene otras relaciones muy interesantes, ¿no? Porque ella... No hay nada aislado. Si tú ves su pintura, si lees su poesía, si ves los retratos que le hacen, todo está conectado. No la puedes ver fragmentada. Entonces, ella es una mujer, y creo que es la primera que lo hace en México, espero no equivocarme, que pinta sus relaciones eróticas con sus parejas. Tiene, además de que tiene una técnica pictórica, también tiene un mensaje que dar, y en sus poemas es muy fuerte, como tú dices, como feminista, aunque no diga esa palabra. Tiene un poema sobre el Iztaccíhuatl y dice, ahí está la masa mundial de mujeres cubierta de nieve. El día que despierte van a dar un grito de libertad, que es una metáfora, ¿no? Entonces sí es alguien que se adelantó definitivamente y la sociedad también se lo cobró. Oye, ¿y todavía no se sabe qué pasó con su hijo? ¿Cómo murió? Mira, me acaba de llegar una copia del acta de defunción del hijo, es más, nunca lo había platicado, donde el niño, el bebé, se dice que murió a las 24 horas de nacer, al día siguiente. Entonces el niño, nadie lo mató. Lo que pasa es que se creyó toda una leyenda. Y eso es lo que como investigadores tenemos que superar la leyenda y investigar los documentos, hablar con la gente que sabe. Entonces, durante muchos años, la leyenda decía que se dice que Nahui lo mató. A mí me parecía muy raro que Carmen, porque era Carmen, hubiera matado a un bebé y hubiera seguido Rodríguez Lozano con ella 10 años más. Y además... Él fue uno de los que se encargó de divulgar esta versión. Él fue el encargado de decir esta versión. Ajá. Por todos lados donde yo pregunté la fuente era él acabó odiándola. Ella es muy autobiográfica y nunca habla de ese hijo. A lo mejor le dolió demasiado su muerte, pero no hay un rastro. Lo único que sí hay es el dato de que ella se dedicó a dar clases a niños de pintura durante muchísimos años. Ella empieza en 1923 a dar clases en escuelas públicas de la SEP, dibujo, y hasta ya muy avanzada la edad. De hecho, ella vive de eso, es su sueldo. Cuando dicen pobre, murió loca, sola, pues yo digo ni tanto, más bien era una mujer autónoma, y ella no dependía de nada. Vivía de su sueldo como maestra. Entonces
le dio clases a muchas generaciones. Ahora hay que buscar a esos niños, sí. ¿no? Hay que ver qué opinaban ellos. A mí una de las cosas que me da coraje es que se dice también que empezó a desarrollarse en la pintura cuando conoció a Dr. Atul, ¿no? Pero ella tuvo una formación artística, de hecho. No, y además ella empezó a pintar antes de conocerlo a él. Ella empezó a pintar, uno de los primeros cuadros está datado en 1915 y está en San Sebastián. Ni siquiera conoce al doctor Atul. Y ella ya pinta. Lo que dice una de sus sobrinas, que quería mucho a Rodríguez Lozano y vivía con ellos allá, porque todos los Mondragón vivían cuando se fueron exiliados. Que ella le enseñó a él, que ella lo encaminó a la pintura. Entonces, no tiene nada que ver. Otra cosa es que se hayan alimentado. Además, si tú te fijas en el estilo de Carmen, de Nahui, nunca tiene que ver con nadie, ¿eh? Ella estuvo ligada a los contemporáneos, a los muralistas, al doctor Atul, y nunca tuvo nada que ver con el estilo de los otros. Ella desarrolla su propio estilo. En España no solo pinta, hace una serie de caricaturas fantásticas. Se revela ahora, recientemente, como la primera caricaturista mujer. Ella siempre va a hablar del deseo, en todos sentidos. Si lees bien su poesía, es una poesía muy erótica, no obvia, pero ella lo asume, el erotismo, como parte de la vida, ¿no? Por eso es que Nahui es una pieza clave, tú mencionas, para comprender la historia de la sexualidad en México. Yo creo que sí. Yo creo que sí es una pionera de la liberación sexual. Te decía, la sociedad la castigó mucho en su tiempo y todavía, porque todavía es muy fácil decir, se volvió loca, luego acabó loca, pobrecita. La historia con el capitán Agacino es muy linda porque Nahui Olin le toca vivir, si bien este renacimiento cultural y esta época tan luminosa, también vienen de la revolución, del exilio, la guerra de los cristeros, ¿no? Y de pronto, y aparte toda esta turbulencia amorosa, y de pronto viene un capitán de barco y se la lleva al mar. Entonces lo que ella escribe de esa época es como una época totalmente distinta en su vida, como muy apacible, como un amor distinto. Y le dura menos de un año porque se muere el capitán Agacino, pero ella lo pinta en una sábana y se duerme con él todas las noches. ¡Ay, qué romántico! Y bueno, además lo pinta muchísimo. Lo pinta mucho al capitán Agacino, ¿no? Y ella ya cuando vive sola se sigue viendo bonita y se sigue arreglando, sí. Ella sigue saliendo a pasear a sus gatos, algo que la gente no entendía, ¿no? Pero ella se seguía valorando tanto ella misma. Sí, te iba a decir cuál fue el gran amor de Nahui, pero yo creo que ella misma. Yo creo que, bueno, sí tenía una autoestima altísima y los textos son impresionantes cuando dice y habla de su belleza sin ningún pudor. Pero creo que sí, el doctor Atul y el capitán Agacino, quizá el doctor Atul. Sí. Agacino y el amor de su vida yo creo que fue el doctor Atul. Bueno, también es la edad, ¿no? Tiene 20 y tantos años, cuando se conocen, se deslumbran uno con el otro. Él escribe en su diario con tinta roja. Pobre de mí, lo que estoy haciendo se va a ir por el abismo porque ya no voy a poder vivir con esto. Se enamora perdidamente de ella y ella de él, ¿no? Entonces, bueno, solamente ella sabrá, pero sí, y el arte también, ¿no? Ella vive para eso y tiene ojos para ver todo con la creatividad. Unos tremendos ojos verdes. Y la imaginación, sí. Pues este libro, Nahui Olin, de Adriana Malvido, ¿dónde lo pueden encontrar? En todas las librerías, sí, en Gandhi, en El Péndulo, en El Sótano, en Sanborns. Porque si ustedes ya se quedaron picados así como yo me quedé en su momento, lo tienen que conseguir de verdad. Pero a ti te pueden también contactar por redes sociales. Sí, claro. Adriana Malvido en Facebook y A Malvido en Twitter.